Hola, buenos días. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a este encuentro de la Cátedra de Fisiopatología y Bioterapia del Adulto. Y en esta oportunidad el tema que nos convoca tiene que ver con enfermedades que comprometen el aparato digestivo y en este caso, en forma más precisa, el estómago. Vamos a hacer un breve repaso de fisiología gástrica, recordando las principales funciones del estómago. En primer lugar, el estómago es un órgano que se caracteriza por la función de almacenamiento. Es la primera víscera hueca en cuanto a capacidad que encontramos dentro del aparato digestivo, y cuando alguna enfermedad compromete el estómago, vamos a tener que los síntomas de presentación seguramente van a ser acompañados de distensión, de saciedad, de plenitud, es decir, la sensación de que la comida permanece durante mucho más tiempo dentro del aparato digestivo o que las digestiones son lentas, la pérdida de apetito. En segundo lugar, una función importante es la función de mezcla, es decir, la disgregación de sólidos con la mezcla de la secreción gástrica. El objetivo es obtener partículas más pequeñas que permitan el pasaje al intestino delgado. En tercer lugar, se encuentra la función de vaciamiento gástrico, que va a estar dada por los movimientos del estómago, de las paredes de este órgano hueco que es el estómago, y el pasaje a través de una válvula muscular como es el píloro. Esta función de vaciamiento va a estar afectada, por ejemplo, en pacientes que tengan alguna cirugía donde el vaciamiento puede llegar a ser más rápido, y en ese caso, por ejemplo, se va a poder manifestar como diarrea, o puede ser que el vaciamiento esté retardado, como pasa a veces en la diabetes, donde la motilidad gástrica es más lenta. La función de digestión tiene que ver con fundamentalmente con la función de la secreción gástrica, y ahí el ácido clorhídrico, la pepsina, el factor intrínseco forman parte de la digestión de los distintos macronutrientes. La presencia de flora bacteriana dentro del estómago es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque el estómago tiene un pH muy ácido, menor a 4, y eso inhibe, por un lado, el sobrecrecimiento de bacterias, y por otro lado, el pasaje de algunas bacterias que vengan del exterior encuentra una barrera en este grado de acidez gástrica. Por último, la secreción de factor intrínseco es uno de los pasos más importantes para la posterior absorción de la vitamina B12. Recuerden que todo lo que comemos de vitamina B12 se une con el factor intrínseco gástrico para poder ser absorbido en el intestino delgado distal, en el hígado. Ante una cirugía gástrica o una enfermedad que comprometa la secreción de factor intrínseco, vamos a tener una hipovitaminosis B. Anatómicamente, el estómago podemos dividirlo en varios sectores. Por un lado, la parte alta, que sería el cardias o unión esófago-gástrica, que lo mencionamos en la clase anterior cuando hablamos de reflujo. Recuerden que esto tenía que ver con que las relajaciones que se produjeran en esta zona iban a producir reflujo, ascenso del contenido del estómago hacia el esófago. Después tenemos el fundus, o techo gástrico, que es un sector que está más vinculado a lo que es la saciedad y a lo que tiene que ver con el apetito. Enfermedades o cirugías que afecten esta zona van a estar relacionadas con este tipo de síntomas. El cuerpo gástrico, que es lo que sigue, el antro gástrico, que es el sector de reservorio previo al vaciamiento, y el píloro, que es esta válvula que se encuentra entre el estómago y el intestino delgado y que tiene, sería como una especie de función de filtro, ¿no? Permite el pasaje de partículas que sean relativamente pequeñas. Otros conceptos para recordar son que el estómago tiene su capa interna, recuerden que tiene 4 capas como órgano, es decir, mucosa, submucosa, muscular y adventicia, a diferencia del esófago que no tiene adventicia. La capa interna decíamos que es cilíndrica, a diferencia del esófago que es plana. Cuando
el sector del esófago distal que tiene epitelio plano y es reemplazado por epitelio cilíndrico como consecuencia del reflujo, es decir, decíamos la otra vez que el esófago no estaba acostumbrado a tener contacto con ácido. Cuando tenía contacto con ácido en forma crónica, aparecían estas células que colonizaban o que reemplazaban la mucosa esofágica y se llama Barrett esto. ¿Qué otro tipo de células tenemos dentro del estómago? Las células mucosas, encargadas de la secreción de moco, las parietales, encargadas de la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco, las principales, encargadas de la secreción de pepsina para la digestión proteica, y las células endócrinas, encargadas de la secreción de las diferentes hormonas que ustedes ya conocen, como es la gastrina, la histamina. ¿Qué podemos recalcar en relación a la secreción gástrica? Que está estimulada por distintas hormonas, como pueden ser gastrina, acetilcolina, histamina. En este estímulo tiene que ver en general la vía nerviosa. Y que está inhibida por algunos factores como son el pH cuando es bajo dentro del estómago, es como una especie de autorregulación, las hormonas secretina y somatostatina, glucagón, y algunas cirugías que tienen como objetivo frenar esta secreción ácida gástrica cuando las enfermedades que producen hipersecreción de ácido así lo indican. Recordar que hay 3 fases de secreción gástrica: la cefálica, es decir, si yo ahora pienso en comida, ese estímulo neurológico, nervioso, hace que mi estómago secrete más ácido gástrico. Después tenemos una fase gástrica relacionada con lo que es la distensión del estómago. Entonces, todo alimento o todo contenido gástrico que distienda el estómago va a ser el principal estímulo para la secreción gástrica. Ahí incluimos desde aire, como puede ser cuando ingerimos mate, que distiende el estómago, hasta una comida que sea rica en grasas, en proteínas, que estimula también la secreción gástrica. Y por último, la última fase de la secreción del estómago es lo que se llama la fase intestinal, que sería una especie de freno o retroalimentación o feedback negativo. Es decir, cuando tengo pasaje del contenido gástrico al intestino, ahí viene como una especie de freno de la secreción. Decíamos que la secreción gástrica está conformada por moco, secretado por las células mucosas, por bicarbonato, que viene de la saliva, por electrolitos, pepsina, encargada de la digestión proteica, factor intrínseco, que decíamos que tenía que ver como paso importante de la absorción posterior de la vitamina B12. Bien, yendo a las principales enfermedades que comprometen el estómago. Tenemos una que todos vamos a ver, tanto en consultorio, en internación, sea por pacientes que tengan síntomas relativamente banales o por pacientes que tengan algún compromiso más severo. Y hablamos de lo que es gastritis. Gastritis es un proceso inflamatorio del estómago. Recuerden, todo lo que termina en itis nos da como significado inflamación. Faringitis, inflamación de la faringe, hepatitis, inflamación del hígado. Así que bueno, en este caso es inflamación del estómago. Y en general se lo atribuyen demasía, porque si uno es bien preciso en cuanto a la utilización del término, debería encontrar determinados hallazgos en los estudios que nos indiquen que hay componente inflamatorio dentro del estómago, para llamarlo como corresponde. Clínicamente, la gastritis se manifiesta por dolor abdominal, en general en la parte superior, lo que se llama el epigastrio, de tipo ardor puede ser, asociado a náuseas como consecuencia de la irritación, a vómitos, y en algunos casos este tipo de gastritis puede ocasionar una pérdida de glóbulos rojos y ser causante de una hemorragia digestiva. Así que fíjense que una gastritis puede ser origen a una hemorragia digestiva. En cuanto a la clasificación temporal cronológica, puede ser aguda, cuando en general está relacionada con una noxa que lo agrede al estómago, suele recuperarse rápidamente por la alta tasa de recambio celular. Recuerden que la mucosa se regenera 24 horas si esa noxa no está más.
aunque hay una variante hemorrágica que, como decíamos, puede darle una severidad al cuadro, así que una gastritis hemorrágica puede ser grave. Y la más común, la gastritis crónica, que puede ser a su vez que comprometa la parte alta del estómago, lo que se llama fundus, por eso se llama fúndica, y se asocia a la presencia de unos anticuerpos que van dirigidos para las células parietales. Recuerden que las células parietales eran las encargadas de secretar factor intrínseco. Entonces, si esas células están dañadas, el paciente puede tener como forma de presentación una anemia de tipo perniciosa, que se llama, ¿no? Cuando hay déficit de B12. Y la otra forma, decíamos que una era la fúndica y la otra es la que se llama antral, es decir, nos vamos más abajo, es la más frecuente de todas y se asocia a una bacteria que se ha descubierto en esta última década, en estas últimas décadas, que se llama Helicobacter pylori. Y vamos a ver que suele tener un tratamiento diferente. Decíamos que suele haber una noxa o una causa para que se produzca inflamación gástrica y uno de los principales motivos tienen que ver con la utilización de aspirinas o antiinflamatorios y a veces el alcohol suele dañar también la mucosa gástrica. Otras causas menos frecuentes son el tabaco, el estrés hablamos de el estrés que hace que estemos sometidos a una situación que genere aumento de la secreción ácida gástrica y que de esa manera dañe el estómago. En general, esto tiene que ver más con pacientes que están enfermos por otra cosa y tienen como consecuencia de esa repercusión a nivel orgánico este tipo de estrés. Después hay una gastritis que se llama por reflujo duodenogástrico, es decir que son pacientes, como imagínense alguien que está operado, que tiene, o una cirugía gástrica estamos hablando, que tiene su válvula pilórica que no funciona adecuadamente o que ha tenido que ser resecada, como por ejemplo en un paciente que tenga una cirugía gástrica por obesidad, y el contenido del duodeno asciende hacia el estómago y produce inflamación. Acá la gastritis no va a ser ácida, sino va a ser a veces por reflujo alcalino. Lo que figura acá como QT es por quimioterapia, es decir, gastritis asociada a tratamientos relacionados con quimioterápicos, es decir, pacientes que tienen enfermedades neoplásicas tumorales. Y mencionábamos como una causa importante el Helicobacter. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico puede ser clínico, con estos síntomas que decíamos, náuseas, vómitos, ardor en la boca del estómago tipo dolor. Endoscópico, como vamos a ver algunas imágenes, y en general solemos tomar biopsias, lo que se llama histología, para ver ese componente inflamatorio. Y estas son algunas de las imágenes que solemos ver en la endoscopía. Esto es un estómago normal, fíjense la mucosa rosa brillante, en forma uniforme, esos son pliegues gástricos, y esto claramente la diferencia entre pacientes que tienen gastritis. Ese puntillado enrojecido, o esto que se ve en este sitio, es anormal. ¿Cuáles son los pasos o las distintas etapas de tratamiento? Decíamos que para que se produzca gastritis tiene que haber una causa, entonces tenemos que suspender, lo primero es suspender la causa que hayamos identificado, es decir, aspirina, alcohol, antiinflamatorios, tabaco, ese tipo de cosas tienen que ser uno de los primeros ítems a tener en cuenta. Y luego vamos a hablar de la famosa o clásica dieta blanda o gastroprotectora. ¿Qué incluye? Lo primero que hay que tener en cuenta es que según la tolerancia individual, es decir, hay determinada prescripción o indicación que en algunos pacientes puede resultar y en otros no, que las proteínas animales suelen ser, como saben, las que incrementan la secreción ácida gástrica, que las grasas retrasan la evacuación gástrica, entonces este es un
factor que nos va a jugar en contra, es decir, que las recomendaciones van a pasar por ser con menor cantidad de grasa. Si la grasa retrasa las evacuaciones o el vaciamiento del estómago, eso tenemos que tratar de restringirlo. Las comidas tienen que ser de poco volumen y bien fraccionadas, entre 4 y 6 comidas por día. Hay que restringir los alimentos formadores de gas. Recuerden que habíamos dicho que uno de los estímulos para la secreción gástrica tenía que ver con la distensión gástrica. Entonces todo eso también tenemos que tratar de, cuando hablamos de restricción, no hablamos de prohibición. ¿tá? Eso lo veremos con cada paciente. Y después hay alimentos clásicos que forman parte de nuestra dieta que suelen empeorar o aumentar la secreción ácida. Y tiene que ver con el café, los determinados condimentos, el ajo, el cacao, las bebidas que tengan cola, por un lado por la secreción ácida y por otro lado porque la bebida de tipo gaseoso aumenta la distensión y produce también mayor secreción. Las grasas, como decíamos, los cítricos, su pH ácido, la menta, ese tipo de recomendaciones. Y nos ayudamos con algunos fármacos que aceleran la curación y que la calidad de vida sea menor, sea mejor, perdón, como pueden ser algunos antiácidos, del tipo Milante, Reni, esos tienen un efecto inmediato, pero duran muy poquito tiempo. Después están los antihistamínicos que están en el mercado, pero que cada vez se usan menos debido a la aparición de los inhibidores de la bomba de protones. Significa esto, es decir, como son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, son algunos de los nombres, y que lo que producen es una disminución de la secreción ácida gástrica durante una determinada cantidad de horas en el día y que es reversible. Si yo suspendo el protector gástrico, el inhibidor gástrico, y la secreción gástrica vuelve a lo normal. Si uno tuviera que resumir estas recomendaciones, deberíamos decir que hay que evitar las comidas que son abundantes, poca cantidad, varias veces en el día, comer despacio, masticar bien, tomarse tiempo, ambientes tranquilos, masticar muy bien, reposo aproximadamente media hora después de las comidas principales, la ingesta de líquidos fuera de las comidas principalmente, restringir legumbres o alimentos que producen gases, aire dentro del estómago, y evitar aquellos que son estimulantes de la secreción gástrica. Yendo a una enfermedad relacionada en cuanto a severidad un poco peor que lo que hablábamos recién, es la úlcera péptica o la úlcera del aparato digestivo. ¿Por qué se llama péptica? Porque es una lesión de la pared del aparato digestivo más profunda que una gastritis. Una gastritis es una lesión de la mucosa, una úlcera es una lesión que va más allá de la mucosa, es decir, que llega a la submucosa, a la segunda capa. Y péptica porque se produce en el contexto de contacto con secreción ácida gástrica o péptica, donde está la pepsina. En cuanto a la úlcera péptica, vamos a hablar de qué es, qué factores son los que nos protegen y qué cosas son los que agreden para la formación, qué rol tiene el Helicobacter y qué evolución hay con respecto a las recomendaciones alimentarias. Decíamos que era una pérdida de sustancias, es una lesión que comprometía el tracto digestivo en áreas expuestas al ácido y a la pepsina y que va más allá de la mucosa, más de la mucosa. ¿Sí? Si es mucosa es gastritis, si es más allá de la mucosa es úlcera. Fisiopatológicamente tenemos algunos factores que son agresivos, como son el ácido clorhídrico, el Helicobacter pylori, lo volvemos a mencionar, y los antiinflamatorios. Si uno tuviera que hacer una escala de los menos dañinos, diríamos el ibuprofeno y el diclofenac. Los más dañinos, la aspirina. Factores que tienen algún rol, aunque no está del todo claro, como pueden ser el estrés, el tabaco, el alcohol. Y podemos decir también
que esta enfermedad es más frecuente en hombres, que es más frecuente la úlcera del duodeno que la del estómago, y que los pacientes que han tenido antecedente de úlcera péptica suelen tener más posibilidades de volver a tenerlo, es decir, una cierta predisposición. Decíamos enfermedad que compromete más allá de la mucosa. En cuanto a factores que nos protegen la secreción de moco dentro del estómago, ¿no? Obviamente, tener una buena, si todo lo que sean enfermedades que comprometan la circulación va a ser peor, un adecuado vaciamiento del estómago, una buena secreción de bicarbonato, y dentro de lo dañino volvemos a mencionar al Helicobacter. Que lo tenemos, se los presentamos, entonces, una bacteria descubierta hace aproximadamente 25 años, que cambió un poco la evolución natural de la úlcera del estómago, de la úlcera péptica. Clínicamente van a ver que los síntomas son muy parecidos a lo que es el diagnóstico de gastritis, es decir, dolor abdominal superior, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de apetito, y que cuando esta úlcera puede presentarse en forma complicada directamente, no necesariamente acompañada por los síntomas que mencionábamos recién, se puede presentar como una úlcera, o como una hemorragia, perdón, es decir, que la úlcera sea causa de una hemorragia del aparato digestivo, o que cause perforación del aparato digestivo, o lo que se llama un síndrome pilórico. Es decir, ustedes recuerdan que una de las zonas del estómago tenía que ver con lo que es el píloro. Si la úlcera compromete la zona cercana al píloro, va a producir como una especie de estrechamiento en ese sitio, donde no va a permitir el pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno, y de esa manera presentarse con lo que se llama un síndrome pilórico, que es la presencia de vómitos como consecuencia de que el paciente no puede tener un vaciamiento adecuado del estómago. Clínicamente es parte del diagnóstico, endoscópicamente hacemos la confirmación de lo que estamos pensando, y cuando vemos una úlcera, o les voy a mostrar unas imágenes, tenemos que descartar que no sea un tumor, porque algunos tumores gástricos se presentan como si fuera una úlcera, y tenemos que ver que si tiene o no tiene Helicobacter, porque el tratamiento de una úlcera con Helicobacter es una cosa y sin Helicobacter es otra. Y tener en cuenta que un porcentaje muy alto, 80-90% de las úlceras suelen tener infección por Helicobacter. Acá ven imágenes de úlceras. Esto es el estómago, esto negro es el equipo, es decir, el endoscopio, que está girado para poder ver un área del estómago, si no, no la podríamos ver, como si fuera en U. Acá se ve esto redondo, es una úlcera, y si uno tuviera que mostrarla acá, diría que estas dos son más chiquititas, pero también son úlceras. Fíjense, esta es la zona pilórica. Esto también es una úlcera del estómago, y esta es otra úlcera, pero que tiene en su lecho, en su profundidad, un pequeño vaso sanguíneo, una arteria o una vena, y que le daba a este paciente que vimos una hemorragia digestiva. Acá vemos otra imagen de una endoscopía que, como ven, compromete justo el sector pilórico. Así que este paciente se presentó con un síndrome pilórico. Y esta ya es una úlcera, fíjense la zona, este es el píloro acá abajo, que ya estaba casi en vías de curación. Ven que es bien redondita, bien regular, y ese contenido medio amarillento es por la presencia de vitis. Más imágenes de úlceras gástricas. Esta es cercana al píloro, esta abertura que están viendo, este edificio que están viendo acá. Bueno, ¿y cómo ha ido variando algo tan que ha sido dinámico en este último tiempo, como es la dieta o la recomendación alimentaria en los pacientes con úlcera péptica? En la actualidad, los medicamentos suelen ser la base del tratamiento que ayuda a que los pacientes se recuperen más pronto. Y el abordaje nutricional se suele hacer para disminuir la sintomatología, para tratar de que no empeoren los síntomas y acelerar la curación mucosa. Es decir, que es una, digamos, en forma, como dice, digamos, es coadyuvante, es decir, una dieta más
una recomendación alimentaria más la parte de farmacológica. Tradicionalmente, si ustedes se ponen a ver algún libro, digamos, antiguo, se mencionaba a la dieta de SIPI como la indicada en los pacientes con úlcera, y consistía en raciones a cada rato de alimentos que tengan leche o crema de leche. Y eso tenía como objetivo el aumentar el pH, es decir, hacerlo bien alcalino para que esto se acelere la curación. Se fue viendo con el correr del tiempo que no solo que esto no se trató durante mucho tiempo a los pacientes de esta manera, y se vio que esto no solo mejoraba, sino que con el correr del tiempo era peor, porque esta alcalinización del medio gástrico provocaba un aumento reflejo de la secreción ácida gástrica. Así que esto se fue abandonando con el tiempo. ¿Qué recomendaciones solemos dar con nuestros colegas los nutricionistas? Bueno, fraccionamos la dieta, comemos despacio, masticar bien. Los lácteos, decíamos que se llegaron a indicar en demasía, ahora lo hacemos según la tolerancia de cada paciente. Sabemos que los alimentos no son la causa, es decir, no mencionamos ningún alimento que sea causa de una úlcera, pero sí que alivian los síntomas. Dentro de las recomendaciones indicamos que eviten las grasas, todo lo que sean alimentos o nutrientes que tengan que ver con la estimulación gástrica, como el café, el alcohol, el mate. El mate, recuerden, por ser una bebida ácida, caliente, que distiende el estómago, porque tomamos habitualmente mucha cantidad de aire cuando ingerimos mate bombilla hablo, ¿no? Después los picantes, los dulces, los cítricos, todo esto va muy de acuerdo a cada paciente. Tenemos recordando la individualización de las recomendaciones que vimos en reflujo, esto cabe acá también tenerlo en cuenta. Y solemos utilizar algunos fármacos que disminuyen la secreción de ácido del estómago, como son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, los mencionamos hace minutos cuando vimos lo de gastritis, y tiene que ver con que, como decíamos, la mayoría de las úlceras se producen por una causa y en forma coexistente con la presencia de ácida gástrica. La curación de una úlcera se va a dar cuando haya un medio que sea un poco más alcalino. Y estos medicamentos, los inhibidores de la secreción de ácido, persiguen ese objetivo. Decíamos que un porcentaje grande de los pacientes suelen tener asociado Helicobacter pylori. Y aquí vamos a utilizar un esquema de antibióticos, que se utilizan 2 antibióticos junto con el protector gástrico durante 14 días. Así que tenemos la necesidad de descartar que esa úlcera no esté asociada a Helicobacter pylori, porque si no indicamos los antibióticos, la tasa de curación y de recurrencia es mayor. Bueno, esto ha sido el contenido de esta charla, de esta clase. Esperamos preguntas y nos veremos en la próxima. Hasta luego.